Hoy, 16 de abril de 2026, los titulares mundiales no son historias aisladas, para nada. Son más bien piezas de un puzzle muy complejo. Tenemos desde una tregua que pende de un hilo en Oriente Medio, hasta las ondas expansivas que eso provoca en la economía global. Y resulta que todo está conectado. Así que vamos a meternos de lleno a analizarlo para entender bien cómo un único punto de tensión puede poner al mundo entero literalmente al límite. La hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, empezamos en el epicentro de todo, con esa tregua recién anunciada. Después, vamos a seguir el rastro de la onda expansiva económica que está recorriendo los mercados. Y para terminar, abriremos el plano para ver el panorama global, un mundo que ahora mismo parece estar conteniendo la respiración. Bueno, pues todo empieza aquí, justo en el corazón de las tensiones geopolíticas que están marcando la jornada. La gran noticia del día es este acuerdo de alto el fuego. Son 10 días entre Israel y Líbano. Un respiro, como lo ha llamado el presidente Trump, que llega después de más de 6 semanas de combates durísimos entre Israel y Hezbolá. La pregunta clave, claro, es, ¿estamos ante un camino real hacia la paz o es simplemente una pausa para que todos se rearmen? Y aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Mientras se pacta una tregua por un lado, por otro, la tensión entre Estados Unidos e Irán no hace más que escalar. A ver, en Washington, el Senado rechaza limitar las acciones militares contra Irán. Y mientras tanto, desde Teherán, lanzan una advertencia muy seria. El bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Hormuz, que es un punto estratégico clave, podría hacer saltar por los aires cualquier intento de paz. Es casi como un diálogo de sordos que lo pone todo en un riesgo tremendo. Y por si quedaba alguna duda de hasta qué punto va en serio la postura de Estados Unidos, aquí están las palabras del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esto no es una indirecta, no, es una amenaza directa y pública. El mensaje no puede ser más claro. Si la diplomacia no funciona, la opción militar está sobre la mesa y apuntaría directamente a la infraestructura más crítica de Irán. Lo que nos lleva inevitablemente a esta pregunta. Si las dos potencias principales parecen estar en rumbo de colisión, ¿qué significa eso para el resto de la región y para el resto del mundo? Y es que mientras toda la atención está puesta en Irán, el tablero de ajedrez global no para de moverse. Estados Unidos acaba de completar su retirada de Siria, lo que deja allí un vacío de poder importante. A la vez, en Ucrania el conflicto se recrudece. Rusia lanza ataques masivos y la respuesta del Reino Unido es casi inmediata, un paquete enorme de drones para Ucrania. Vemos como mientras un frente parece enfriarse un poco, otros se calientan, y de forma peligrosa. Pasemos ahora a la siguiente fase de este análisis. Vamos a ver cómo toda esta inestabilidad geopolítica no se queda en los campos de batalla, sino que nos golpea directamente en los bolsillos y en los mercados de todo el planeta. El dato clave es este número. Es una auténtica barbaridad. 30 millones de dólares por hora. Un nuevo informe calcula que eso es lo que las grandes compañías de petróleo y gas están ganando en beneficios extra gracias al conflicto. La incertidumbre sobre el suministro en una zona tan clave pone de los nervios a los mercados, y esa tensión se traduce directamente en una cosa: precios más altos. Es la ley de la oferta y la demanda a escala global, pero con unas consecuencias enormes. Y aquí vemos la otra cara de la moneda. El precio del petróleo se ha disparado, ya está en $100 el barril. Y como muestra el gráfico, esto tiene una consecuencia directísima para la gente de a pie, un aumento muy fuerte en las tarifas aéreas. El coste del conflicto, al final, se traslada a toda la economía. La situación es tan seria que ha provocado una reunión de emergencia. Los responsables de finanzas de las 7 mayores potencias industriales del mundo, el G7, se han reunido en Washington. ¿Y qué han acordado? Pues tomar todas las medidas necesarias para calmar esta turbulencia. Esto nos da una idea del nivel de alarma que hay en las altas esferas económicas. Si volvemos al sector de la aviación, el problema es súper concreto. La interrupción del suministro en Oriente Medio ya está causando escasez de combustible para aviones en Europa y Asia. Los analistas avisan, en cuestión de semanas podríamos empezar a ver cancelaciones de vuelos por todas partes y, como ya hemos visto, precios muchísimo más altos. Mientras tanto, los gobiernos intentan hacer algo para mitigar los daños. En Estados Unidos, por ejemplo, acaban de anunciar un plan masivo. Van a emitir 166.000 millones de dólares en reembolsos a importadores. Es un intento claro de aliviar un poco la presión sobre las cadenas de suministro y el comercio. Y llegamos a la última parte. Aquí vamos a ir más allá de la geopolítica y la economía para fijarnos en el coste humano y en otros cambios muy significativos que están pasando ahora mismo en todo el planeta. Esta es probablemente la advertencia más grave que hemos escuchado hoy. Y viene de José Andrés, el fundador de World Central Kitchen, una voz con una credibilidad enorme en el mundo humanitario. Su pronóstico es desolador. Este conflicto podría desencadenar una hambruna a nivel mundial que podría durar varios años. ¿Y por qué una advertencia tan grave?
Pues porque, como vemos aquí, es una cadena de efectos. Todo está conectado. El conflicto interrumpe las rutas marítimas, el precio del combustible sube, el coste de los fertilizantes que dependen del gas se dispara. Todo esto hace que producir y distribuir alimentos sea mucho más caro y pone al sistema alimentario mundial bajo una presión que es sencillamente extrema. Y claro, mientras todo esto pasa, el mundo no se para. En China, por ejemplo, abren más sectores a la inversión extranjera. En Japón se da un paso histórico. Reactivan un reactor nuclear de TEPCO, el primero desde el desastre de Fukushima. Y Arabia Saudí interviene para ayudar a la economía de Pakistán. Son movimientos muy importantes que están ocurriendo a la sombra de la crisis principal. Y mientras el mundo se enfrenta a toda esta inestabilidad, en Estados Unidos una noticia provoca una conmoción interna. La policía de Virginia acaba de confirmar la trágica muerte del vicegobernador Justin Fairfax y de su esposa. Es una noticia terrible que, aunque no tenga una relación directa, añade una profunda sensación de crisis a un panorama global que ya de por sí es muy volátil. Y así volvemos al punto de partida, a esos 10 días de respiro en Oriente Medio. Después de haber visto todas las consecuencias, militares, económicas, humanitarias, la pregunta final es más urgente que nunca. ¿Estamos ante una breve pausa que dará una oportunidad a la diplomacia? ¿O es simplemente el silencio que precede a una tormenta mucho mayor? El mundo, desde luego, está pendiente de la respuesta.